En Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13 al 25, ¿sí? Y nada más vamos a recordar un poco lo que Pedro nos estaba hablando en los versos anteriores, ¿sí? Como él está hablando a los expatriados, a los dispersos del pueblo de Israel. Y veíamos cómo Dios va a permitir situaciones difíciles o problemas fuertes en nuestra vida, ¿sí? Para que nuestra fe sea probada, ¿verdad? Entonces ahí miramos cómo Pedro lo compara y lo pone como el oro. Y la adversidad es la que nos motiva y nos impulsa a buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en un problema, en una situación difícil, en una aflicción, en una enfermedad, eso nos impulsa a buscar más a Dios, ¿verdad? ¿No es cierto? Y eso nos ayuda a estar más cerca de nuestro Dios. Y en esos momentos de dolor y sufrimiento es cuando podemos ver la fidelidad de nuestro Dios. Ahí es cuando nosotros podemos palpar claramente cómo nuestro Dios es bueno. Y lo único que podemos decir es, solamente Dios pudo haber hecho eso. Muchas veces hemos escuchado eso, ¿verdad? Cuando decimos, ¿sabes qué ocurrió este milagro? Pasó esto, pasó lo otro. Y ahí es donde podemos decir, solamente Dios pudo haber hecho eso. Y ahí podemos ver la fidelidad de nuestro Dios. Podemos ver el gran amor que tiene nuestro Dios para con nosotros. Porque Dios, hermanos, Dios nos conoce. Te conoce a ti y a mí en lo más íntimo. Conoce perfectamente lo que tú ahorita estás sintiendo. Conoce perfectamente tus emociones. Conoce perfectamente tus necesidades. Conoce en lo más profundo que tú tengas en tu corazón. Conoce también esos deseos y pasiones que uno tiene. Conoce tus miedos y temores que tienes. Porque Él conoce, Él escudriña nuestro corazón. Lo más profundo de nuestro corazón. Sin embargo, Dios nos quiere que tengamos una relación más íntima con Él. Y por eso Dios permite que pasemos por diferentes situaciones difíciles. Por eso Dios permite que pasemos por pruebas, por tribulaciones, porque Él nos quiere santos y puros. ¿Sí? Y es el tema de hoy que vamos a ver. ¿Sí? El tema es llamados a una vida santa. ¿Sí? Y Dios, lo que Pedro nos estaba diciendo en los versículos anteriores, que estos creyentes atribulados a los que les estaba escribiendo Pedro, ¿sí? Eran golpeados, eran calumniados, asaltados, y muchos de ellos hasta perdieron la vida por su fe en Cristo Jesús. Y quizás estos que estaban dispersados, sí, estaban totalmente desanimados. Decían, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir. Entonces Pedro ahí es donde los exhorta y los alienta. Y le dice, ¿saben qué? Cuando se encuentren en pruebas, estén felices, estén contentos, ¿sí? Porque Dios, dice, nos ha dado una herencia incorruptible. Tenemos un premio. No se desanimen. Y Pedro les está exhortando. Y aquí si lo aplicamos al día de hoy, nosotros, esto, que Pedro les está escribiendo a ellos, quizás algunos de nosotros estamos desanimados y sin esperanza ya no queremos venir a la iglesia. Ya estamos desanimados, ya no queremos por la situación difícil o los problemas que estamos pasando, viviendo, tanto en la iglesia como en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la escuela donde estamos, ya nos desanimamos. Y ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos saber nada de la palabra de Dios. ¿Sabes? Aún así Dios nos ama. Aún así Dios te ama. Y Él quiere que tú seas santo. Él quiere que tú seas santa delante de Él. ¿Sabes? Lo más precioso que nosotros tenemos es de que Cristo Jesús murió por nosotros. Y teniendo a Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿qué más podemos pedir, hermanos? ¿Qué más podemos pedir? ¿Sí? Y por eso vamos a ver el tema de hoy, dice, llamados a una vida santa, ¿sí?
Y vamos a empezar a leer el versículo 13 del capítulo 1. Dice, por tanto, dice Pedro, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo Jesús sea manifestado. 3 cosas nos pide aquí Pedro que hagamos. Dice, ceñid es estar listos, es quitarnos todo lo que nos estorba, ¿sí? Estar listos, estar preparados. Dice, sobrios, eso quiere decir que estemos en nuestros 5 sentidos. Dice, y esperar, o sea, tener calma. Tener calma. 3 cosas nos pide Pedro que hagamos aquí. Y dice, y la palabra ceñid significa en esos tiempos, en los tiempos de ellos. ¿Sí? Ellos usaban vestiduras largas. Ellos usaban sus atuendos largos, así, muy anchos. ¿Sí? Entonces, por eso ellos decían, cíñete. Entonces, cuando ellos tenían que caminar largos caminos, tenían que correr, tenían que agilizarse, lo que ellos hacían era se subían sus ropas y se las amarraban aquí en la cintura para poder caminar más recio, para poder correr, para poder agilizar el paso. Dice ceñid, significa en esos tiempos que se amarraban la ropa a la cintura para quitarse todos esos estorbos. Pero veamos lo que Pedro nos quiere decir con ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pero aquí Pedro nos está diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, quiere decir que el creyente, o sea, nosotros como cristianos, debemos evitar el pánico y las distracciones para seguir caminando, para seguir ágilmente. Es decir, que en estos tiempos de pruebas o persecución que podamos tener, en este tiempo de pruebas o tribulaciones que nuestra mente debe ser fuerte y lista para la acción. ¿Por qué? Porque cuando estamos en momentos de tribulaciones, en momentos de problemas, ahí es donde nuestra mente debe estar firme en quién creemos. Nuestro corazón debe estar bien fortalecido en quién confiamos. Porque créeme, cuando estamos en una situación o en un problema difícil, como decimos, sabes que se nos bloquea la mente. No sabemos qué hacer, ni en qué pensar, ni a dónde ir, ni a quién llamar. ¿Sí? Lo único que hacemos es llorar y afligirnos y a ver, háblale a una hermana que oren o a ver qué hacemos, ¿sí? Pero se nos bloquea la mente. Y aquí Pedro nos está diciendo, ¿saben qué? En el momento de pruebas, dice, ceñid, ¿sí? Nuestros lomos de vuestro entendimiento, que nuestra mente esté firme, nuestro corazón esté confiado en nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso, hermanos. Nuestro Dios, Él es el creador que todo hizo. ¿Cómo no va a poder ayudarnos? A veces nosotros estamos orando y estamos pidiendo, Señor, ayúdame con esto, Señor, concédeme esto. ¿Y sabes por qué no te lo ha dado? Porque Dios te ama, Él te está cuidando. No te ha concedido eso porque no quiere que sufras, no quiere que pases otro problema que no. Pero a veces nosotros nos aferramos a querer algo. Y es donde ahí dice el Señor, bueno, yo te decía que no, pero tú insististe, bueno, pues adelante. Él nos cuida, Él nos ama. Entonces aquí este Pedro dice que no nos debe estorbar ninguna distracción o temor. No debemos tener temor. Yo sé que a veces cuando estamos en el problema o en la aflicción, hay temor, hay angustia en nuestro corazón. Hay incertidumbre de lo que va a pasar. Y mayormente cuando estamos en una situación de una enfermedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y en esos momentos es cuando nuestra mente y nuestro corazón debe estar más firme en confiar en nuestro Dios. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Dice más, y la otra cosa es, dice, ser sobrios. Un creyente, un cristiano como nosotros, no necesitamos el alcohol o las drogas para impulsarnos o para estar alegres, ¿sí? Para estar contentos. No necesitamos de esas cosas. No necesitamos de estimulantes. La misma palabra de Dios, ¿sí? Nos alegra, nos da gozo, nos trae regocijo, nos trae alegría a nuestra vida. El simple hecho de saber que vamos a tener vida eterna, eso, hermanos, nos debe dar gozo y alegría. Y por eso Pedro nos llama a vivir una vida santa. Y más adelante lo vamos a ir viendo, lo que es vivir una vida santa. Sin embargo, tener una mente sobria implica ser templado, moderado y adaptar una actitud seria en el estudio de la palabra de Dios. Una mente sobria, una mente que esté enfocada, que esté dirigida a estar estudiando y leyendo la palabra de Dios. Y a veces nos olvidamos de eso. Y a veces nos olvidamos cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en el problema. Se nos olvida ir a la palabra de Dios. Se nos olvida ir a nuestro Dios, el que todo lo puede. Le hablamos a fulano, a mengano, a los tíos, a quien sea, y se nos olvida Dios. Porque se nos bloquea nuestra mente. Y por eso Pedro dice, hey, quítense de todo estorbo que les bloquee su mente, quiten cualquier duda que tengan. Dios es bueno, Dios es poderoso. Dice, para esperar la venida de nuestro Señor Cristo Jesús. La certidumbre de la venida de nuestro Señor Cristo Jesús, que puede venir en cualquier momento. Y sabemos que Cristo Jesús puede venir en cualquier momento, ¿no es cierto? Y eso nos va a mantener que vivamos en una vida de santidad. ¿Por qué? Porque puede venir en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Estar ceñidos, estar listos, estar preparados, ¿sí? Que nuestra mente no esté llena de temor, sino que de confianza, ¿sí? Y estar sobrios, estar atentos, o sea, nuestros 5 sentidos alerta, ¿sí? Y esperando la venida de nuestro Señor. Y eso nos va a mantener viviendo una vida santa. Déjenme leerles en Efesios 6:14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En Lucas 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, debemos estar listos nosotros. Como alguien dijera, ¿sabes qué? Nuestro motor debe estar encendido, ¿sí? El tanque lleno de gasolina y listos para partir. Así debe estar nuestra vida, ¿sí? Debemos estar alertas, ¿sí? Ya preparados, ¿sí? Para cuando el Señor, nuestro Señor Cristo Jesús venga, nos vayamos con Él. No nos vaya a agarrar dormidos, ahí esperando. Volvamos a 1 de Pedro, versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Cada uno de nosotros de aquí somos obedientes, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Ok, ahorita vamos a ver. Somos obedientes. Dice, como hijos obedientes de Dios, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníamos en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, ¿sí? Nosotros vamos a ser obedientes a las Escrituras, obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Santiago nos decía claramente, Santiago dice, sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores. Entonces, como cuando la palabra de Dios nos dice, ¿sabes qué? Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. ¿Y qué tenemos que hacer? Perdonar. Pero a veces nuestra necedad, nuestro orgullo, dice no. Y seguimos reteniendo eso.
Seguimos reteniendo eso. ¿Sabes qué? No quiero perdonar. Si realmente somos obedientes a nuestro Dios, si somos obedientes a la palabra de Dios, tenemos que perdonar. La palabra de Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos, ¿no es cierto? Tenemos que amarlos a nuestros enemigos. ¿Alguien tiene un enemigo? No, no levante la mano. Tenemos que amarlo, invitarlo a comer. Ahorita, el que sea tu enemigo, invítalo a comer ahorita saliendo allá. ¿Sabes que te voy a invitar? Un pozolito, vente. Tenemos que amar a nuestro enemigo, porque la palabra de Dios así lo dice, que nos amemos unos a otros. La palabra de Dios no solo nos trae esperanza, sino nos impulsa a obedecer. Nos impulsa a obedecer. Cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros, nos llama a que pasemos un momento de reflexión, a solas con Él. Nosotros debemos darle tiempo a su palabra y a la oración. Y ahí es donde Dios nos va a hablar. Ahí es donde Dios nos va a decir lo que hagamos. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar, ¿no? Y nosotros tenemos que orar, pasar tiempo con nuestro Dios. Y a veces no lo hacemos. O sea, no hemos sido muy obedientes, que digamos. Quizás alguno de entre nosotros sí lo hace. Pero a veces se nos olvida orar. Cuando nos despertamos en la mañana, ¿qué es lo que hacemos? ¡Pum! ¿Sabes qué? Vámonos. ¿Quieres café? No, no quiero café. Vamos en el carro, ¿sí? Se nos olvida orar. Ya nos acordamos en el carro. Hey, Señor, guíame y guárdame, protégeme. Y ¡pum! Ya acabamos de orar. Se nos olvida orar. En la noche, no, pues ya dijimos el versículo, allá en paz me acostaré, ya no hay necesidad de orar. Se nos olvida de darle gracias a nuestro Dios. Señor, gracias, porque el día de hoy me guardaste, me protegiste, me guiaste, y ahora puedo descansar. Prepárame, Señor, si hoy es el día que tú vas a venir, quiero estar listo. Perdóname de cualquier cosa que haya hecho, que no haya estado de acuerdo a tu voluntad. Y si es hoy en la noche, pues ya estamos preparados, estamos listos. Pero se nos olvida orar. No sé, alguno de entre nosotros sí lo hace, pero a veces no lo hacemos. Se nos olvida. Y también los momentos devocionales tienen una gran importancia en nuestras vidas, hermanos, como creyentes, como cristianos que somos nosotros. Los devocionales tienen un gran impacto en nuestra vida y a veces se nos olvida también hacer eso. Porque nuestro Dios, a través de sus palabras, hermanos, Él nos da fuerzas y nos va fortaleciendo. Nos ayuda en nuestras luchas, en nuestras aflicciones que tenemos día con día. ¿A poco no les ha pasado cuando a veces estamos en una situación difícil, en un problema, y te llega un texto de un hermano, un versículo, si lo lees, y es exactamente lo que estás pasando, es exactamente lo que tú necesitabas, y lo lees y dices, ay, Señor, gracias, porque te levanta, te anima, te exhorta. La palabra de Dios nos exhorta, nos levanta para seguir adelante en nuestras luchas cotidianas, nuestras luchas diarias. La paz que nos da el saber la paz que Dios nos da, el saber que Él está en control de cualquier situación. Esa paz nos debe llenar, nos debe conformar, nos debe dar paz a nosotros, el saber que Dios tiene el control de nuestras vidas. Cualquier situación, por más difícil que esté, Dios está en control. Y eso nos debe mantener confiados, alentados. Si nosotros, hermanos, mantenemos la perspectiva de que Cristo Jesús viene en cualquier momento, nosotros nos vamos a mantener en santidad. Nos vamos a mantener
tratando de hacer el bien. Nos vamos a mantener tratando de obedecer la palabra de Dios. Nos vamos a mantener amando a nuestro hermano, amando a nuestro prójimo. Porque Cristo Jesús puede venir en cualquier momento. Y Pedro aquí está diciendo, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenían. Dice, por nuestra ignorancia. Hicimos lo que hicimos, pues ya lo hicimos, ¿no? Y lo hicimos por nuestra ignorancia. ¿No es cierto? Antes, o sea, sin Cristo, lo que hicimos, lo hicimos en ignorancia. Yo no sé qué hiciste, yo no sé dónde te metiste, yo no sé dónde anduviste, ni tú tampoco sabes, o a lo mejor sí lo sabes, pero lo hicimos por ignorancia. Pero ahora es muy diferente, hermanos. Ahora es muy diferente, ¿sí? Ya siendo cristianos. Ya siendo cristianos, Dios nos ha llamado a vivir una vida santa. Y debemos ser obedientes y fieles a Él. Déjenme leerles en Romanos 12:2. Nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí en el libro de Romanos, aquí dice que no nos adaptemos, que no nos amoldemos a los malos deseos que antes teníamos, que vivíamos en ignorancia, que no nos amoldemos a lo que este mundo ofrece. Este mundo ofrece muchas cosas. Este mundo te dice, ¿sabes qué? Si no quieres tener ese hijo, ¿sabes qué? Lo puedes abortar, no hay problema. No le avises a nadie si quieres. No hay problema. ¿No el mundo ofrece eso? El mundo ofrece, ¿sabes qué? Júntate, si te quieres casar, cásate, si no, no te cases. Todo mundo lo hace. Es unión libre. No te cases, ¿para qué te casas? Así estás bien. Sí, así es lo que el enemigo dice. ¿Por qué? Porque te tiene en la bolsa. ¿Sí? Te tiene atado. Porque sabe, si mueres así, Él sabe que te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque estabas viviendo en fornicación. Pero la palabra de Dios dice que no debemos vivir así. Porque esto es lo que el mundo ofrece. Esto es lo que el mundo ofrece. Y tantas cosas que ofrece, ¿sí? Este mundo está lleno de cosas, hermanos, créanme, son agradables. Pero traen una destrucción a nuestra vida. Aquí dice que no nos amoldemos. ¿Alguno de ustedes se acuerda de lo malo o de las cosas que hacía anteriormente? Sí nos acordamos a veces. Y lo bueno que Dios nos sacó de ahí. Lo bueno que Dios nos perdonó todo eso. Eso es lo bueno, eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Ahí podemos ver el amor que Él tiene para con nosotros. De que Él nos perdonó. Y aquí Pedro le está diciendo, ¿saben qué? No se conformen a los deseos que antes tenían. Que por vuestra ignorancia lo hacían. Ya dejen eso. Ya no se metan en eso. Pero no, nosotros ahí vamos otra vez a lo mismo. Hay unos versículos fuertes, ¿verdad? Pero dice que el perro es como el perro que vuelve a su vómito. Como el cochino otra vez, lo bañan bien limpiecito y otra vez se va al lodo, ¿verdad? Y así somos casi nosotros cuando volvemos a lo mismo. Si Dios nos ha sacado de ahí, ¿por qué queremos ir otra vez ahí? Y darle gloria y honra a nuestro Dios porque nos ha sacado. Nosotros tenemos que vivir una vida santa y agradable a nuestro Dios. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos tener unas vidas que revelen que hemos sido transformados interiormente. Nosotros como cristianos, o sea, la demás gente, la gente incrédula, la gente que no conoce de Dios, tiene que ver un cambio en nosotros. Tenemos que ser diferentes a los demás.
Pero es triste, hermanos, es triste ver, y hoy en día, ¿sí?, cómo personas cristianas, ¿sí?, hacen las mismas cosas que un incrédulo hace. No hay mucha diferencia. Le pedí permiso al pastor, ¿sí?, para hacer esto, y le dije, ¿saben qué? Pastor, ¿puedo hacer esto? Dice, sí, haz lo que quieras. Entonces, fui al trabajo de alguno de ustedes y le pregunté, hey, ¿cómo se porta fulano? ¿Cómo es? ¿Quién? ¿Él? Sí, no, hombre, ni le hables. ¿Por qué? No, de todo se enoja, ¿sí? Y le pregunté a aquel, dicen, es que él va a la iglesia conmigo. ¿Es cristiano? Hasta se abren los ojos. Híjole. Y nada más tuve chance de ir a unos 5 trabajos. No se crean, no fui. No es broma. Pero es algo triste, hermanos. ¿A poco no cuando la demás gente se desilusiona, decir, oh, es cristiano? Híjole. Hace lo mismo que los demás. Se sigue metiendo aquí y allá. Híjole, sigue diciendo las mismas groserías, sigue tomando, sigue robando, sigue mintiendo, me acompaña a los paris. Yo no veo que sea cristiano. Es triste ver eso, hermanos. La gente debe ver en nosotros una transformación. ¿Cómo le vamos a hablar a alguien de Cristo Jesús? ¿Cómo lo vamos a traer a los pies del Señor? Si dice, oye, pues para ser así como tú, mejor me quedo igual, ¿sí? Y es por ello que Pedro, en el versículo 15, leamos el versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo dice ya al final? En toda vuestra manera de vivir, no nada más cuando vengamos a la iglesia. No nada más seamos santos acá sí, cuando vengamos, cuando cruzamos ahí la reja, pum, se nos pone la aureola aquí y hasta las alitas se nos salen y acá, bien felices. Hermanos, ¿cómo está? Bendecido, hermano, gloria a Dios. Y, jole. Dice aquí Pedro, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y no nada más aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia, hermanos, es bien fácil ser cristianos. Aquí cualquiera es cristiano, ¿sí? Pero cuando vienen los problemas, hermanos, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando tenemos ahí al compañero de trabajo que es, híjole, es insoportable, híjole, ojalá y se enfermara o lo corrieran. No, ahí es donde realmente nosotros vamos a mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros, la transformación que ha hecho en nosotros, el cambio que ha hecho en nosotros. Yo sé que a veces fallamos, hermanos, eso lo sé, fallamos nosotros. A veces nos enojamos, a veces subimos la voz, a veces no saludamos a un hermano, ¿sí? Fallamos, es inevitable eso. Pero aquí Pedro nos está llamando a vivir en santidad, a que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad, hermanos, es algo necesario en nuestras vidas. La santidad es algo vital en nuestra vida espiritual. Es algo que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es algo que necesitamos forzosamente. Lo necesitamos. La santidad es para la vida espiritual lo que la salud es para la vida física. Para mantenernos físicamente bien, ¿qué debemos hacer? Hacer ejercicios, comer bien, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y así es la santidad para nuestra vida espiritual. Necesitamos la santidad de nuestras vidas.
Y por eso Pedro lo está llamando a vivir una vida santa. Dice, sí, aquí dice, ser santos, como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Nuestro Dios posee una personalidad completa, íntegra y maravilloso, es intachable, Él es santo. Aunque usted y yo seamos simplemente seres humanos, hermanos, créanme, Dios nos lleva a la santidad, quiere que vayamos madurando, quiere que vayamos creciendo. Quiere que nosotros lleguemos al crecimiento pleno. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? ¿Qué debemos hacer? Nosotros como cristianos deberíamos estar constantemente en crecimiento espiritual, hermanos. Como cristianos deberíamos estar constantemente en crecimiento espiritual. No podemos recordar a un hermano. ¿Sabes qué? El hermano, ¿te acuerdas cuando llegó a la iglesia? Sí, sigue igual. Sí. No ha habido ninguna transformación. Pero es algo tan maravilloso, hermanos, y te llena de alegría cuando vemos, ¿sabes qué? El hermano, híjole, cómo Dios lo ha transformado. ¿Ves a aquella hermana? Sí, híjole. Esa hermana, y realmente Dios ha obrado en su vida. Eso es algo de darle gloria y honra a nuestro Dios, ¿sí? Porque dijimos, ¿sabes qué? ¿Ves ese matrimonio? Sí, híjole. Ese matrimonio es una bendición de Dios. Porque podemos ver sus frutos, podemos ver lo que son, de cómo eran antes, ahora cómo son. Y por eso en nuestras vidas necesitamos constantemente tener un crecimiento espiritual, hermanos. Progresando continuamente y teniendo una buena relación con nuestro Dios. Continuamente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Sencillo. Por medio del estudio de la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. Yo le decía a un hermano, ¿sabes qué? Si no nos mantenemos enseñando, si no nos mantenemos leyendo, ¿sí? Nos estancamos, como el agua. Cuando no corre, se le hace como mojo, se empieza a podrir, porque no corre, no hay fluidez. Y así es nuestra vida. Cuando no leemos, cuando no estamos enseñando, cuando no estamos comiendo de la palabra de Dios, nos vamos estancando, nos vamos pudriendo. ¿Sí? Necesitamos que fluya eso en nosotros, que la palabra de Dios fluya en nosotros, corre en nosotros. Y otra de las cosas es por medio de la dirección del Espíritu Santo. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. No dejarnos impulsar por nuestros deseos y pasiones que tenemos. No, yo quiero eso, yo necesito eso y no. Dejar que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Y por medio de una vida de oración y devocional, tener un devocional. Una vida de oración y devocional. Y otra de las cosas es también cómo podemos mantener un crecimiento espiritual en nuestras vidas, es en nuestra relación con la iglesia y con sus miembros, o sea, con los miembros. Vamos a tener un crecimiento espiritual. Una relación con los hermanos. Una relación con todos los congregantes. ¿Sí? Porque a veces lo que hacemos es, llegamos, escuchamos, todavía ni acaba de orar el pastor, y ya estamos en el parking por allá lejos, ¿sí? Y no convivimos, no estamos con los hermanos, no tenemos coinonía con los hermanos. A veces Dios nos habla a través de un testimonio de un hermano, de lo que Dios ha hecho en su vida, y eso nos alienta, nos exhorta, nos levanta. Y no tenemos una buena relación con
con los miembros, con los congregantes. Nos vamos, ¿sí? Todavía ni decimos el versículo de memoria, ya lo va diciendo ya cuando está arriba del carro, ¿sí? Ya, adiós, bye, ¿sí? Y no, hermanos, tenemos que tomar ese tiempo, ¿sí? Aunque sea saludar a 1, 2, 3 hermanos, ¿saben qué? ¿Cómo te ha ido? Dios te bendiga, hermanos, ¿qué tal? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Algo. Y créeme, hermanos, va a ser de bendición en nuestras vidas. De esa forma nosotros vamos a tener un crecimiento espiritual a través del estudio de la palabra, dejando que el Espíritu Santo nos guíe, ¿sí? A través de la oración y un devocional de nuestras vidas y tener una buena relación con la iglesia, con los congregantes. Déjenme leerles en 2 Corintios 7:1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Nosotros tenemos que vivir una vida de santidad, con temor a Dios. A Él es el que le debemos tener miedo. Él es el que va a juzgar todo lo bueno y malo que hayamos hecho. Continuemos en 1 de Pedro, en el versículo 16. Dice, porque escrito está, dice, sed santos porque yo soy santo. En Levíticos 11:44, déjenme leerle, dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, hermanos, debemos buscar la santificación. Cada uno de nosotros tenemos que vivir esa vida santa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y por eso debemos ser santos. No santos como decir, hermano, ¿qué santo va a ser usted? No, sino que busquemos la santificación de nuestras vidas, nuestra santificación, busquemos la integridad, busquemos la fidelidad a nuestro Dios. Continuamos en el versículo 17, dice, de 1 de Pedro, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La frase sin excepción de personas significa que Dios juzga imparcialmente, no tiene favoritismos. Él nos va a juzgar a cada uno de nosotros de todo lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Él no va a decir, no, ¿sabes qué? Él era el ujier, no hay problema, pues él es el que estaba ahí, era el que cuidaba el estacionamiento. O él es el que estaba en la alabanza. No, Él va a juzgar a cada uno de nosotros por todo lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Por eso debemos de buscar la santificación, de buscar la integridad. El hecho de que Dios vaya a juzgarnos debería impulsar a nosotros y tener temor y de ser más sensatos en nuestra manera de vivir. Debemos de ponerle más atención a nuestra manera de vivir. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo consideras tu vida? ¿Que está bien delante de Dios? ¿Cómo considero yo mi vida? O sea, dice, Señor, ay, esta vida que llevo te agrada a ti. ¿Cómo te consideras tú? ¿Que lo que tú estás viviendo le agrada a Dios? ¿Cómo pensamos, hermanos? ¿Cómo pensamos de que todo lo que hacemos, decimos,
es bueno y es agradable para nuestro Dios? ¿Cómo nos calificamos? El Evangelio, hermanos, el Evangelio, la palabra de Dios nos transforma nuestras vidas. Transforma nuestras vidas y trae esperanza. Trae esperanza viva que se fundamenta en la resurrección de Cristo Jesús. Nosotros como creyentes tenemos la vida que nos ha dado Cristo Jesús. Esa vida, ¿sí?, que nos ha dado y que nos ha prometido, ¿sí?, a través de Cristo Jesús. Déjenme leerles en Hebreos 12:28, dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cada uno de nosotros debemos servirle, agradarle en todo lo que hacemos, con temor y reverencia. Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Él va a pagarnos por todo lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Continuamos en Primera de Pedro. En el versículo 18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, era vana nuestra vida, era vana, no servía para nada. Y aquí Pedro está hablando de nuestra salvación, de nuestra redención. Cristo Jesús, hermanos, tuvo que pagar el precio por ti y por mí, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Y aquí dice: con su sangre preciosa. ¿Cómo podemos calificar esa sangre, hermanos? A veces podemos decir: con tu sangre preciosa, pero es fácil decirlo. Pero, hermanos, créanme, la sangre de Cristo Jesús fue real. El dolor que Él pasó fue real. Los clavos que le pusieron en sus manos fueron reales, en los pies. Algunos de nosotros le decimos: ¿sabes que cuando alguien está enfermo? Pues vete a inyectar. ¡Ay, no! Una inyección. Le corremos. Sin embargo, Cristo Jesús, ¿sí?, Él dice que no abrió su boca. Como oveja al matadero fue por ti y por mí. Porque Él nos amaba, nos ama y nos seguirá amando, hermanos. Porque Él quiere que tú y yo estemos con Él. Sin Cristo Jesús nosotros éramos nada. Éramos como, dice un pastor, como un bote. ¿Sí? Un bote con una lata que no sirve para nada, ¿sí? La pateas y no sirve para nada. ¿Sí? Ahí va de calle en calle. Estamos vacíos. Platicando con una persona, dices: ¿sabes qué? Dice: yo tengo dinero, tengo carros, tengo casas, tengo mi familia, sin embargo, me siento vacío. Dice: sin embargo, me siento vacío. He ido a comer a los mejores restaurantes, he viajado. Dice: y me siento vacío. Ese vacío, hermanos, ese vacío, no hay cosa, no hay lugar, no hay cosa que pueda llenar ese vacío. Ese vacío le corresponde a Cristo Jesús. Es el único que puede llenar ese vacío. Y si tú, hermano, te sientes vacío aún,
tú te sientes aún que aún no estás completo, es que necesitas a Cristo Jesús en tu corazón para estar completo. Él es el único que puede llenar ese vacío. Él es el único. Ese sacrificio perfecto que hizo Cristo Jesús en la cruz, dice, fue sin pecado y sin mancha. Nos liberó de la esclavitud, hermanos. Cuando Cristo Jesús nos rescató en la cruz, o sea, Él pagó nuestros pecados, ¿sí? Murió en vez de que nosotros estuviéramos ahí. Él nos libró, Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Nos compró con su sangre. ¿Y cómo no agradecerle a nuestro Dios? ¿Cómo no agradecerle a nuestro Señor Cristo Jesús por haber hecho eso por nosotros? ¿Por qué ser tan ingratos como decimos? Es por eso que cuando el enemigo, porque el enemigo siempre anda, dice la palabra de Dios, como león rugiente, ¿verdad? Y el enemigo va a querer desanimarnos, el enemigo va a querer tumbarnos. Eso va a continuar, hermanos. Recordemos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Recordemos qué es lo que hizo por nosotros. Cuando el enemigo nos desanime, cuando el enemigo nos diga, ¿sabes qué? ¿Para qué vas? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué sirves? Recuerda lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y eso te va a animar y te va a levantar. ¿Sabes qué? Yo lo hago por amor, yo lo hago por agradecimiento. No hay cosa que hagamos, hermanos, que pueda compensar o igualar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No hay cosa que puedas hacer o que pueda hacer yo. Continuamos en el versículo 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado. ¿De quién está hablando aquí? Ya destinado. De Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el Cordero inmolado. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya estaba destinado. Dios sabía que tú y yo necesitaríamos personalmente a un Salvador. Dios sabía que tú y yo íbamos a fallar. ¿O quién de aquí no ha fallado? ¿Quién de aquí no ha pecado? Traje piedras. Todos hemos fallado, hermanos. Aunque el que diga, no, ¿sabes qué? Yo vivo bien, estoy bien. Todos hemos fallado. Hermanos, hemos fallado nosotros como personas. Hemos fallado como padres. ¿Cómo? No hemos llevado a nuestros hijos bien de una manera correcta en la palabra de Dios. Hemos fallado en eso. Dice, hermano, usted ha fallado. No, sí hemos fallado, hermanos. No hemos hecho lo correcto delante de Dios. Hemos fallado como vecinos. No le hemos hablado al vecino de la palabra de Dios. Hemos fallado con los hermanos en la congregación. O como líderes hemos fallado también. No estamos haciendo cosas que deberíamos de hacer. Hemos fallado. Pero Dios sabía que íbamos a fallar, hermanos, y por eso mandó a Cristo Jesús que muriera por nosotros, para que tuviéramos salvación. Él nos amó tanto, ¿sí?, que nos dio a su Hijo Cristo Jesús para que muriera por nosotros. Gracias a nuestro Dios y ese corazón tan grande de nuestro Dios, ¿sí?, que por medio de su gracia y de su amor, ¿sí?, nos dio salvación a través de Cristo Jesús. Y eso es digno de darle gloria y honra a nuestro Dios. El versículo 21 dice, mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por amor fraternal no fingidos, amaos unos a los otros, entrañablemente de corazón puro,
Dios purifica nuestras almas cuando recibimos la verdad. O sea, cuando recibimos la palabra de Dios, Dios va purificando nuestras almas. Dios nos va purificando cuando obedecemos a la verdad. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios nos va purificando. Una de las características, si lo podemos mencionar así, de un nuevo nacimiento, cuando nosotros nacemos de nuevo, es que tenemos un amor fraternal no fingido. ¿Se acuerdan cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón? Hijo, queríamos hablarle a quien sea, no nos importaba quién era, si estaba mugroso, si estaba feo, gordo, como sea, le hablábamos, ¿sí? De la palabra de Dios. Y mostrábamos nuestro amor, ¿sabes qué? Un abrazo, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, y cómo te ha ido, y se miraba el gozo. Y ahora, híjole, ahí viene el hermano, allá para acá, déjalo que pase, ya pasó. Sí, ya empezamos a ser diferentes. ¿Sí? Dice, el amor, dice, debe ser fraternal, no fingido, que nos amemos unos a otros entrañablemente, quiere decir de corazón, con sinceridad, sin fingimiento. Ahí viene el hermano, no, pues dale un abrazo, pues ya que luego se agüita si no se lo das, ¿no? No, o sea, que debe nacer de nosotros. Y ¿sabes qué? Ay, bro, qué bueno que te veo. Y nos da alegría ver a los hermanos, a las hermanas. ¿Sabes qué? Hey, hermana, tanto tiempo no te he visto. ¿Cómo te ha ido? Un amor sin fingimiento. Déjenme leerles en Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que nos améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermanos, es un mandamiento que nos amemos unos a otros. En Juan 13:35 dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Decía un hermano, ¿sabes por qué me quedé aquí en la semilla? Y aquí está ese hermano. Digo, ¿por qué? Dice, porque, dice, yo miraba en ustedes, un amor, dice, híjole, no me conocían, dice, y me trataban, vente, siéntate, ven, come, dice, hasta subí de peso. Dice, porque de entrañable amor, y así debemos ser, hermanos, amarnos unos a otros, amarnos, soportarnos también unos a otros, dice Pablo. Bueno, continuamos aquí lo que dice Pedro en el 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, somos nuevas criaturas, ¿ya? Somos nuevas criaturas. Hay nuevo nacimiento en nuestras vidas, producido por la palabra de Dios. O sea que hay, al escuchar la palabra de Dios, hace convicción en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿sí? Vemos esa necesidad de arrepentirnos, vemos esa necesidad de tener un Salvador, ¿sí? Y hay una transformación de nuestra vida. La palabra de Dios nos transforma, nos cambia. El Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, ¿sí? Porque vemos esa necesidad de arrepentirnos. Vemos que realmente somos unos pecadores y que hemos fallado contra Dios. Y que necesitamos que el Espíritu Santo nos gobierne, ¿sí? Que guíe nuestras vidas. Déjenme leerles en Juan 3:3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos ser otra nueva persona. Y eso es cuando aceptamos a Cristo Jesús. Y por eso
como decíamos anteriormente, debe haber una transformación y un cambio. Debe ser notorio en nuestras vidas y en nuestra persona. Continuamos ahí en 1 de Pedro, el 24. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En Isaías 47, déjenme leerles. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secaste la hierba, marchitaste la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Pensemos en nosotros, hermanos. ¿Qué podemos ofrecer en nosotros a nuestro Dios? ¿Qué podemos ofrecerle? ¿Qué podemos ofrecer nosotros para ser salvos? ¿Qué podemos intercambiar para nuestra salvación? No hay nada que podamos hacer. Es por gracia. Por gracia. Toda la gloria de la humanidad es como la flor frágil del campo. Nos dice en otras palabras que los seres humanos, o sea, como tú y yo, somos como hierba. Fresca, verde y atractiva, de jóvenes. Sí, contemplamos a veces eso. Somos como la hierba fresca, verde y atractiva, ¿sí? De jóvenes. Pero ya, cuando el sol viene, cuando la edad viene, empezamos ya a marchitarnos poco a poco, ¿sí? Y si tienen duda, no traje un espejo, sino para vernos, nos vamos marchitando poco a poco, ¿sí? Poco a poco nos vamos marchitando. Pero dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra por el Evangelio que nos ha sido anunciada. Y por encima de todo esto, nosotros necesitamos, hermanos, predicar la palabra de Dios. Predicar, enseñar la palabra de Dios, ¿sí? De esta forma nosotros vamos a mantenernos en santidad. Vivamos una vida santa y agradable delante de Dios, íntegra, en lo más que se pueda, hermanos. Busquemos el rostro del Señor continuamente, a través de su palabra, oración, devoción. Amén. Oremos.